Soy Joshua Rafael Luna Juárez, la materia es victimología y me toca hablar del marco teórico de la violencia familiar. ¿Qué es la violencia? La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que causa o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Existen tipos de violencia como física, que son actos que atenten o agredan el cuerpo de la persona. La sexual, que son imposiciones de actos de carácter sexual contra la voluntad de otra persona. Y los psicológicos, que son actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar y controlar las conductas. Entrando a nuestro tema, que es la violencia familiar. Es un problema social que afecta a un alto porcentaje de familias de cualquier comunidad en todos los niveles económicos y culturales. Se trata de relaciones que implican un abuso de poder de parte de quien ejerce maltrato o atenta contra la integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir lesiones, siempre y cuando el agresor o el agredido habiten en el mismo domicilio. Consecuencias. Existen consecuencias como a los niños, que les da problemas de agresividad, dificultades de interacción con otros niños. También está la desintegración familiar, que se produce cuando la víctima abandona al victimario. Lo óptimo para la presente investigación como consecuencia de la misma sería desarrollar modelos de intervención que permitan vigilar y supervisar los puntos de encuentro y de esta forma aplicar la ley en beneficio de las mujeres maltratadas, niños, hombres adultos. Eso sería todo. Gracias. Hola, soy Azalia Saday González Blanco. Me toca hablar sobre el marco jurídico de la violencia familiar. Y bueno, hablar de este tema se me hace muy importante porque en la sociedad en la que vivimos por mucho tiempo fue aceptado, fue bien visto que se ejerciera violencia sobre la familia porque supuestamente estabas educando, porque supuestamente estabas protegiendo, ¿no? Entonces hablar de esto y mostrar que la ley protege y cuida este tipo de cosas es muy importante. Entonces reconocemos que en la Constitución Política, en su artículo 1 al artículo 26, protege y garantiza los derechos humanos, desde tener derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna. Entonces es muy importante reconocerlo y hablar de esto. Así como que los tratados internacionales también han cuidado y protegido demasiado a las personas que están en el extranjero, incluso a personas que van al extranjero. Gracias a ello se ha tenido un buen manejo respecto, por decir un ejemplo, al trato de blancas, al trato de niños que son utilizados para incluso extraer sus órganos, o la prostitución. Entonces tenemos que algunos ejemplos podrían ser la Convención Internacional sobre la concesión de los derechos políticos de las mujeres, la explotación de la prostitución ajena, la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio de menores. Esto es también muy importante y gracias a ello pues se ha detenido este tipo de cosas. También nuestro Código Penal Federal en su artículo 343 bis nos dice que comete de delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control, agresión física, psicológica, patrimonial, económica o alguna persona con la que se encuentre o haya tenido algún tipo de relación, ya sea el esposo, ya sea el novio, ya sea el amigo, ese tipo de cosas. Hoy en día ya es un delito el maltrato, cualquier que sea su tipo. En el artículo 343 ter nos dice que se equipara de violencia familiar y se sancionará con 6 meses a 4 años de prisión al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior. En el artículo 343 cuater nos dice que en todos los casos previos de los dos artículos anteriores, el Ministerio Público exhortará a la probable responsable para que se abstenga de cualquier conducta que pudiese resultar ofensiva para la víctima. También en el Código Federal, en su capítulo 3, nos habla de la violencia familiar, en el artículo 323 bis, que nos dice que los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros les respeten su integridad,
que física, psicológica, con objetivo de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en el núcleo social. Es lo que hablábamos. Muchas veces este tipo de tratos puede causar ciertos traumas que en futuras situaciones pueden ser daño a toda la sociedad. Entonces, también en el artículo 323 ter nos habla que los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia. El Código de Procedimientos Civiles, en su artículo 282, fracción 2, y el 323, ex párrafo segundo, nos habla también sobre cómo realizar el debido proceso ante una situación. También en el artículo 320, en el artículo 444, también nos habla cómo los procedimientos, los distintos procesos, acciones de jueces y ministerios públicos familiares para la atención y violencia familiar. Algunos ejemplos que podría sugerir este tipo de código nos dice que es la guardia o custodia. Para ese tipo de cosas nos sirve el procedimiento civil, para ver cómo se va a solucionar ese problema. La separación de cónyuges también, cómo se va a solucionar. Y el trato de menores, el juez determinará con quién se quede el menor. La ley de asistencia y prevención de la violencia familiar, se me hace muy importante hablar de esto porque esta es una ley que promueve y garantiza el derecho de las personas que están siendo violentadas. Existen muchos estados como lo es Baja California, Campeche, Veracruz, Zacatecas, Puebla, Quintana Roo, entre otros, que protege y garantiza los derechos también de las mujeres como de los niños. Entonces, aquí termina mi participación y a continuación seguirá mi compañero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Fuentes González y yo les voy a hablar acerca de la problemática, del caso práctico. Tenemos que la violación de derechos en materia laboral, civil y mercantil por parte del particular, en concreto a través de la violencia intrafamiliar agravada por el confinamiento del COVID-19 del año 2020. Lamentablemente, las violaciones de derecho por parte de un particular suceden con más frecuencia dentro del hogar, fruto de la violencia intrafamiliar, la cual registra violencia de género, violencia infantil, microviolencias o violencias históricamente aceptadas, lesiones, feminicidio y homicidio. Además, como factor catalizador de esta realidad está el confinamiento forzoso generado en el año 2020, motivo de la pandemia del COVID-19, agravándose la violencia a los derechos. Nosotros, como equipo, realizamos una pequeña problemática que integrarán las tres materias. La problemática comienza así. Juan Guzmán, de 55 años de edad, lleva 30 años trabajando para la empresa Patito, en la cual los últimos 3 meses se han estado comportando de una manera muy despectiva, refiriéndose a él con un sobrenombre, diciéndole pinche viejito. Y a su vez le han dado más trabajo de lo normal, incluso con trabajo de fuerza física mayor a la que una persona de su edad pueda realizar. Y el trabajo que realiza siempre se lo regresan diciéndole que está mal, que no es como se lo pidieron, siendo que el trabajo lo está realizando de la misma manera que años anteriores lo ha hecho. Juan está a solo unos meses de poderse jubilar y piensa que el comportamiento de las personas de la empresa se debe a que quieren que él renuncie antes de poder recibir su jubilación. Juan está preocupado por su liquidación, ya que él es el apoyo económico de su esposa Sara Pérez. Y ella, aunque es comerciante, debido a la pandemia sus ventas han bajado, por lo que no puede ni vender ni pagar la mercancía que ha adquirido. Necesita siempre de una base económica para poder seguir invirtiendo, y ambas partes tienen una deuda de más de 250,000 pesos con las personas encargadas de surtirles su negocio. Dicho préstamo se lo dieron por unos pagarés que tienen fecha de vigencia 30 de diciembre del año en curso. Si no se pagan, obviamente van a proceder con el embargo de bienes. Sin en cambio, los proveedores se han puesto en un plan un poco pesados y han comenzado a querer cobrarles los pagarés no solo por la cantidad prestada, sino por intereses generados con base a lo que ellos dicen.
Hace no más de 8 meses fallecieron los padres de Juan a causa de COVID. Le dejaron una pequeña herencia de 400,000 pesos, pero en dicha herencia estaba siendo impugnada por uno de sus hermanos, ya que consideraba que las firmas de sus padres eran falsas y por lo tanto el acto era ilícito. Juan necesita del dinero, ya sea de la herencia o de su liquidación para poder terminar con su deuda. Debido al confinamiento, el estrés de ambos, de ambos problemas, Sara ha empezado a tener pequeños roces y problemas con Juan, y estos han llevado a que Sara insulte a Juan, lo humille y ha llegado incluso a golpearlo. Obviamente Juan, por la vergüenza de ser hombre y que esté siendo maltratado por una mujer, no ha realizado su denuncia ante ninguna institución. La posible solución, claro está, es que hablando de la problemática laboral, el señor Juan se encuentra siendo hostigado y discriminado para que él renuncie y así negarle su derecho a la liquidación. Hemos llegado a lo siguiente: por la vía laboral, demandar a la empresa o sus representantes a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues el acoso puede ser una causal de rescisión del trabajo sin responsabilidad para el trabajador, y la empresa tendría que indemnizar. Todo esto obviamente lo estamos fundando en el artículo 47, fracción 8 de la Ley Federal del Trabajo. Hablando de la rescisión laboral, en el artículo 994, fracción 5, para la multa del mismo, logrando así que Juan pueda recibir su pensión completa y la empresa sea sancionada por dicho cometido. Hablando de la vía civil, también se puede establecer una demanda por daños y perjuicios ante los tribunales civiles de la comunidad, en donde por medio de un abogado podrá pedir la reparación de daños, ya sea en especie o con otro tipo de acciones. Puede solicitar una compensación económica de los daños sufridos, tanto emocionales como a su nombre, y las posibles pérdidas ocasionadas por el acoso, fundamentando la solicitud en el artículo 1910 y 1915 del Código Civil. Ahora, hablando por la vía penal, se puede proceder denunciando frente al MP con el delito de discriminación, fundamentando y motivado en el artículo 149 ter del Código Penal Federal. Ahora haremos mención de la problemática suscitada por la herencia de sus padres. En primera instancia, se tendría que hacer la solicitud de un perito experto en grafoscopía para que determine que la firma es auténtica, basándonos en la afirmación del perito y fundamentándonos en el artículo 1295 del Código Civil, en el cual nos indica que la herencia es un acto personalísimo e irrevocable, donde tenemos que respetar los deseos y disposiciones de los bienes de los padres de la para la finalidad de su vida. En el aspecto de la violencia familiar con su esposa, por la vía penal, se tiene que realizar una denuncia hacia su esposa que lo ha maltratado, buscando con ello que ella tenga que abandonar su domicilio para que Juan pueda vivir dignamente, fundamentando la solicitud en el artículo 343 bis del Código Penal Federal, en donde la violencia familiar es tipificada y castigada con 6 meses hasta 4 años de prisión. Claro está que el único deseo que tiene Juan es obviamente que su esposa abandone el domicilio, y acto por el cual es forzado a realizar la denuncia para que éste tenga un proceso de manera adecuada y la solicitud del mismo le lleve a cabo de manera jurídicamente aceptada. Para finalizar con dicha problemática, hablaremos de la materia mercantil, en donde por lo antes ya sabido, Juan tiene un adeudo con proveedores, y este adeudo de los 250,000 pesos, mismos que fueron asegurados por un documento denominado pagaré. Y en el caso de no realizar dicha acción, estos procederán con el embargo de las pertenencias. En el artículo 171 de la Ley General de los Títulos y Operaciones de Crédito, si el pagaré no menciona su fecha de vencimiento, considerará pagadero a la vista. Si no indica el lugar de su pago, se tendrá como tal el domicilio del que suscribe.
por lo que en nuestro caso la fecha de vencimiento está establecida y por ende los proveedores tienen que respetar tanto la fecha establecida como la cantidad que se ha convenido entre las partes. En el artículo 172 dice que los pagarés exigibles a cierto plazo de la vista deben ser presentados dentro de los 6 meses que sigan a su fecha. La prestación no solo tendrá efecto de fijar su fecha de vencimiento y se comprobará en los términos del artículo final en el párrafo final del artículo 82. Y bueno, con esto le damos solución a nuestra problemática. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fidel Magdiel Landero Ramírez. Yo les voy a hablar acerca de la metodología. Desde el inicio del confinamiento causado por la pandemia del COVID-19, en la República Mexicana se ha observado un mayor número de llamadas a los servicios de emergencia. En su totalidad, en el periodo que comprende el primer trimestre del año y conforme reportes trimestrales presentados por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han acercado a un total de 170.214 llamadas relacionadas con la violencia familiar. Estas llamadas involucran con mayor frecuencia el maltrato hacia personas de tercera edad, niños, adolescentes y mujeres, según los datos que presenta el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Uno de los indicadores que puede darnos a conocer el comportamiento de la violencia familiar son las llamadas realizadas al número de emergencia 911. Esto se debe a que en muchas ocasiones lo único o la única ayuda que pueden recibir es cuando se realizan las llamadas a este número de emergencia. Como se mencionó previamente, de enero a mayo del 2020 se tuvo un registro de 290.581 llamadas al 911 por incidentes relacionadas con la violencia familiar, mientras que en el mismo periodo entre el año 2018 y 2019 se reportaron 271.884 y 283.687 llamadas, respectivamente. La estadística de este indicador durante los primeros 5 meses de los últimos 3 años nos evidencia un mayor incremento de la violencia familiar en México. Si realizamos una comparación entre el periodo de enero y mayo del 2018 con el del 2020, nosotros podemos a simple vista ver que hay un alza del 6.88% de este ilícito. Tanto bien observamos el incremento de la violencia familiar en el ámbito nacional, es necesario tener en cuenta que tiene ciertas determinantes socioeconómicas y culturales. No se registra en el mismo nivel de incidencia en todas las entidades federativas. Si se llegaran a considerar los valores absolutos de los incidentes de violencia familiar reportadas al 911, podemos apreciar que las 5 entidades federativas en donde concentran mayor cantidad de casos, en primer lugar quedaría la Ciudad de México con el 11.6%, consiguiente sería Nuevo León con el 10.87%, Guanajuato con el 10.57%, Sonora con el 8.29% y Veracruz con el 5.71%. Después podemos observar que los incidentes de violencia familiar reportados en 911 por cada 100.000 habitantes, podemos observar que 17 entidades federativas presentan una tasa mayor que la nacional, y aquí podemos obtener 5 estados que tienen los valores más elevados. En este caso es Sonora, Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro y Guanajuato. Ahora, muy bien, cambiando un poquito de tema, en la violencia familiar en el sistema de justicia penal, los datos provenientes de las llamadas de emergencia representan una aproximación más sólida de incidentes de violencia familiar que los registros administrativos de Procuración de Justicia. Por ejemplo, aproximadamente por cada 3 llamadas
realizadas al 911 por incidentes relacionados con la violencia familiar entre enero y marzo, se inicia una carpeta de investigación por violencia familiar, de acuerdo con los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, esta información de las carpetas es tan solo un reflejo de las responsabilidades directas de carga y trabajo del personal que labora en las instituciones de procuración e impartición de justicia. Se puede esperar con cierto grado de confianza que en los siguientes meses el comportamiento disminuya mediante carpetas que tengan variaciones incompatibles con su tendencia de largo plazo. Desde nuestro punto de vista, o a mi punto de vista, a pesar de que los reportes telefónicos por violencia familiar representan únicamente el 7.08% del total de los reportes de seguridad, en lo cual podría significar que es un porcentaje menor de denuncias, por el cual no debe existir mayor preocupación. Lo que en realidad intriga es la velocidad con la que estos reportes han venido a alza, no solo en los últimos años, sino desde el inicio del confinamiento generado por la pandemia. Existen dos ejes a tomar en cuenta sobre la problemática de esta violencia familiar. El primero son los lazos afectivos familiares. Estas son la principal causa para poder evadir responsabilidades en cuanto a qué es lo que verdaderamente puede o no considerarse como violencia familiar. Tal es el caso de los adultos mayores, como mencionábamos anteriormente, que al ser además de los más vulnerables, son muy defensos, soportan muchísimo más violencia de la que probablemente deberían, y es por ello que no se dan cuenta con los datos suficientes para conocer qué tanto o no se violenta a estas personas de tercera edad. El 2 es que definitivamente las mujeres son las principales víctimas de este delito, es decir, tal y como lo muestran las gráficas que se presentaron anteriormente, los reportes telefónicos al 911, ellas son las primeras en denunciar este tipo de violencia. Incluso hay hacia otro miembro vulnerable de la familia. O sea, las mujeres son las que toman la decisión de hacer las llamadas al 911 para hacer su respectiva denuncia. No obstante, hay que reafirmar que no por el hecho que el hombre no sufra tanto el maltrato familiar, quiera decir que tenemos que hacer de lado su valor como un ciudadano, como persona, sino que hay que concientizar y tratar de darle el valor que éste merece. Es decir, también hay hombres que sufren de violencia familiar, porque aunque sean menores casos los que se presentan, también hay mujeres que ejercen este tipo de violencia y muchas veces no se hace justicia. Y esto sería todo. Gracias. Compañeros, profesora, excelente día. Mi nombre es Horacio Sánchez. Me corresponde concluir con nuestro análisis acerca de la violencia familiar. Como resultado de la investigación realizada en torno al incremento de los casos relacionados con violencia familiar en México durante la época del confinamiento, nos dimos a la tarea de identificar los elementos más importantes y destacables sobre este delito. No debemos olvidar que el punto medular de nuestra investigación es precisamente la violencia, llámese violencia familiar, violencia de género, microviolencia, etc. De manera particular, como parte de las consecuencias provocadas por el aislamiento y las repercusiones económicas generadas por la pandemia de COVID-19, se ha observado que los capitales humanos de todas las personas involucradas en las diferentes dinámicas familiares han tenido importantes consecuencias. En el caso de los infantes, factores como una desnutrición durante el embarazo, en las etapas iniciales de la vida, y los cierres de las actividades académicas potencializan el deterioro del bienestar infantil, sobre todo en hogares con ingresos económicos bajos. Es similar el caso de los adultos mayores,
Sin embargo, se considera que ellos son parte del segmento de la población más vulnerable debido a las estrictas medidas que deben de seguir a fin de reducir su exposición a ser contagiados. La dependencia para su cuidado, las condiciones de hacinamiento en sus viviendas y en muchos casos la situación de precariedad económica o condición de discapacidad los deja en completo cuidado de otros integrantes de la familia. Es imperativo prestar atención a las vulnerabilidades de las personas del sexo masculino, que aunque ellos estén dentro de la cifra negra de esta violencia, no debemos menospreciar el hecho de que también tienen derecho y debemos de respetar sus garantías como ciudadanos y como personas. Se recomienda, a partir de los resultados de estas investigaciones, muy seguramente en un futuro podríamos tener abordajes distintos desde la perspectiva psicológica, por ejemplo, que podrían ayudar a modular estas relaciones entre hombres y mujeres con el fin de que se vean disminuidos los índices de agresión de la mujer hacia el hombre y viceversa, que permitan darle esta estabilidad afectiva a las familias y en especial a los niños y niñas que hacen parte del entorno familiar y que merecen un ambiente apropiado para su crecimiento y que lleve a esta sociedad a convivir en armonía sin agresiones de ningún tipo, de ningún género y en ningún lugar. Asimismo, resulta importante realizar investigaciones que permitan detectar los síntomas de violencia en las relaciones de pareja con el fin de cultivarlas con diferentes ingredientes, llámense físicos, mentales y por qué no hasta espirituales, para poder mantenerlas en condiciones adecuadas y de esa forma ayudar a prevenir desenlaces sentimentales fatales basados en dolorosas indeseables evidencias como las descritas en esta investigación. Con esto concluimos con nuestra investigación. Agradecemos su tiempo. Muchísimas gracias.